Aquí estamos en La Puerta Abierta, como cada noche, tratando de entrar en su casa y celebrar esta oportunidad, este privilegio de poder dialogar con la audiencia. Y en esta noche, francamente, es una de esas noches de fiesta que ya casi se está haciendo una costumbre, porque nuestro invitado en esta noche nos privilegia ya varias veces y para nosotros es un lujo que en esta noche el invitado sea el escritor, el doctor en no sé cuántas cosas más, ya nos va a contar él, Marcos Aguinis. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido al programa. Muchas gracias y muchas gracias por estas palabras tan afectuosas de recepción. Es cierto, van 3, 4, quizás 5 veces que ya ha venido. Sí, he venido varias veces, efectivamente. Sí, es cierto. En la última vez me trajo este libro, La novela de mi vida, que es el último libro que usted escribió. Ya me imagino que ya está escribiendo otro. Sí. Ya me imagino que está escribiendo otro. A ver si lo podemos poner en pantalla, el libro La novela de mi vida, que aquí está, ahí está, sí, ya se ve bastante bien. Cuéntenos otra vez, porque no necesariamente las personas que están viendo el programa vieron aquel otro. ¿Cómo se inició esto? Esta es una autobiografía casi impuesta por mis editores, que insistían desde hace varios años, basado en lo que conocían de mí, que yo había pasado por diversas profesiones y muchas experiencias muy interesantes, tenido una vida privilegiada, si se quiere, y que eso debía contarlo. Bueno, después de tanta insistencia decidí aceptar esa propuesta, pero me costaba escribirlo porque era molesto ser tan autorreferencial. Entonces usé la técnica de escribirlo en segunda persona, como si otro, un periodista, por ejemplo, escribe sobre mí. Y de vez en cuando me formula una pregunta que yo trato de contestar. Pero después de haber escrito casi 200 páginas, un buen tramo, me di cuenta que el libro sonaba falso, distante, frío, poco verosímil. Entonces, bueno, decidí dejar de lado todo eso y escribirlo de nuevo y jugarme a la franqueza, a contar con el corazón y con el cerebro y con, en fin, toda mi energía, qué me pasó a lo largo de mi vida y cómo fui pasando de una profesión a otra, hablando mucho de las profesiones, por cierto, pero también contando lo que ocurrió en cada una de ellas. Claro, lo humano. Lo humano. Y comienza lo humano justamente con un hecho que a mí me impactó mucho en mi infancia. Y como este es un programa religioso, lo voy a narrar. Cuando yo tenía 6 o 7 u 8 años, vivíamos en Cruz del Eje, el noroeste de Córdoba. Mis padres eran inmigrantes y vivían en una casa muy elemental, alquilada en aquel momento. Y en un momento dado lo vi a mi papá que salió corriendo hacia el dormitorio, seguido por mi mamá. Se encerraron allí y estaban hablando en voz baja durante un rato largo. Y al tiempo, yo, curioso como todo chico, estaba esperando a ver qué pasaba, sale mi papá llorando. Y era la primera vez que lo vi llorar a mi papá. Y dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y él no me quiso contestar, estaba con el pañuelo tapándose las lágrimas. Corrió hacia el fondo de la casa donde había un gallinero y empezó a repartir maíz para las gallinas. Y después me enteré que él había recibido una carta de Europa donde le contaban cómo habían asesinado a su padre y a sus hermanas. Ellos venían de un país pequeño de Europa que se llama Moldavia, que está entre Ucrania y Rumania. Los nazis llegaron a ese pueblito, sacaron a todos los judíos a la calle en un día de lluvia. Estaban los camiones con los motores encendidos para recoger a las víctimas y llevarlas a los campos de exterminio. Mi abuelo, que era un hombre religioso, pidió permiso al oficial nazi que estaba allí diciendo, mire, me olvidé mi manto ritual. Los judíos usan el llamado talit, que es un manto ritual. Dice, lo voy a recoger. Y, no, usted no puede salir de la fila. Y mi abuelo en un momento dado creyó que el nazi se había distraído y salió de la fila a buscar el manto. Y ahí lo balearon. Y cayó de cabeza en una zanja que había allí embarrada. Y ahí lo dejaron abandonado. Mis tías querían socorrerlo, pero las bayonetas lo impidieron. Y es probable que esa noche mi abuelo haya sido devorado por las fieras. Y ese fue el final de mi abuelo.
Yo me sentí tan mal, que en ese momento empecé a discutir con Dios, diciendo cómo puede ser, con todo el poder que me dicen que tenés, has permitido que esto ocurriese. Y ello llevó a que me volviese muy curioso con respecto a la teología. Entonces empecé a leer la Biblia, empecé a investigar, en fin, con la precariedad que tenía a esa edad, pero de chico yo empecé a leer la Biblia para justamente descubrir lo que hasta ese momento parecía no tener explicación. Y a partir de ahí voy narrando cómo se va desarrollando mi vida en Cruz del Eje y empiezo a los 10 años a estudiar música, y la música es lo que más me tranquilizaba, más felicidad me brindaba, y llegué a ser un concertista de piano. Es decir, me dediqué mucho a la música hasta convertirme en un concertista de piano. No tenemos que cambiar de lugar, doctor. Tiene que venir de este lado. ¿Qué hago yo acá? No, yo voy a escuchar. ¿Se anima usted? Tengo muy buen oído. No, ahora no. ¿No? ¿Dejó? ¿Después de ser concertista bueno, dejó? Después de muchos años, sí. Yo durante un tiempo creí que mi vocación definitiva era la música. Hasta que decidí estudiar medicina, porque mi curiosidad, que sigue hasta el día de hoy siendo muy intensa, me llevó a querer saber todo lo que es el hombre, el ser humano. Yo digo, para conocer al ser humano en profundidad, tengo que estudiar medicina, que ahí está todo, creía yo. Y entonces eso me llevó a estudiar medicina. Y pero después descubrió que no alcanza la medicina no tampoco. alcanza. No alcanza. Y bueno, eso me llevó después a Europa, donde fui creyendo que iba a especializarme simultáneamente en neurocirugía, en Francia y Alemania, y iba a continuar con mi carrera musical, profesionándome en música. Pero allí me di cuenta que era imposible, que eran dos carreras tan absorbentes que resultaban incompatibles. Entonces tomé la decisión, se usó en aquella época la palabra renunciamiento, hice mi renunciamiento. Entonces renuncié a la música y seguí con la medicina, y bueno, desde ese momento la música la toco para mi uso personal. ¿Sí lo hace? Sí, no más, no toco más en público. Por respeto a la música. Bueno, este es nuestro invitado, Marcos Aguinis, escritor de tantos libros, han impactado tanto a la Argentina, pero no lo traigo aquí a hablar solamente de este libro del que ya hablamos, sino porque siempre Marcos tiene una mirada muy lúcida, esclarecedora de lo que le está pasando al mundo. Y ahí yo tenía una noticia para disparar el diálogo, pero él me sacó otra antes de que comenzara el programa y vamos a empezar con la de él. Después le voy a pedir que hagamos una reflexión, o que él haga una reflexión acerca de este tsunami político que sucedió el martes de la semana pasada en Estados Unidos. Esa es la verdad que sigo leyendo de todos los colores información y cuestiones que son importantes. Alguien me preguntó, ¿qué nos importa a nosotros el presidente de los Estados Unidos? La verdad que no nos tendría que importar tanto, pero es el presidente de la primer potencia del mundo, y cuando ellos estornudan nos agarramos una gripe, todo el mundo. Así que vamos a charlar de eso. Marcos, déjeme dar los teléfonos para que alguien le conteste, si usted quiere llamarlos. Este es el teléfono en Buenos Aires, el 011-4568-6667. Algunos dicen, ¿cómo es que tiene el número 666 en el teléfono? Pero yo le digo, sí, pero termina con el número 7, que es perfecto. Claro, está muy bien. Y el otro teléfono, o más que teléfono, es un número de celular para que usted nos mande mensajes de texto y WhatsApp. Es el 11-6041-3585. Así que vamos a disfrutar del diálogo con Marcos, que ya es casi un amigo de la casa. Se siente muy bien, conoce ya al personal, y nos hace sentir tan bien tenerlo. Así es. Marcos, antes de empezar, 5 minutos antes de que empezara el programa, salió el tema de esto de la UNESCO. Cuéntenos, ¿qué es lo que pasó? Bueno, todos sabemos que la UNESCO es un organismo que se fundó hace medio siglo más o menos para defender el patrimonio cultural del mundo, y que tiene su sede en París, y que estuvo representada por
todos los países del mundo para aportar justamente a la cultura universal. Vendría a ser como la garantía de la civilización, para que no se pierdan los documentos del pasado y los del presente. Pero la UNESCO se ha politizado mucho debido precisamente a que hay países que invierten mucho dinero para comprar votos y corromper las decisiones a nivel incluso cultural como el de la UNESCO. Uh-huh. Y la UNESCO, por motivos políticos, ha sido últimamente dominada por un sector muy anti-israelí que hace ya unos 20 años impuso la fórmula de que el sionismo es igual a racismo. Eso se borró después cuando se hicieron los acuerdos de Oslo y se advirtió que era una acusación absurda. El sionismo es simplemente el anhelo del pueblo judío por reconstruir su antigua patria en la tierra ancestral. Bueno, eso se borró, pero el deseo de deslegitimar al Estado de Israel es tan intenso que se está buscando todo argumento posible para quitar la historia de Israel y la vinculación que tiene el pueblo judío con la Tierra Santa. Y la última decisión absurda que se tomó en la UNESCO, y donde nuestro país votó mal porque se abstuvo, y mire que tenemos un buen embajador como es Adolfo Terraño, la última decisión que se propuso en la UNESCO es de que el monte del Templo de Jerusalén, el sagrado monte del Templo de Jerusalén, no existió, nunca. Que allí nunca hubo un templo y que ese es un lugar sagrado solamente del Islam. Esto contradice, por cierto, a la Biblia, que habla del Templo de Salomón. Sí, y la historia. Y el Templo de Salomón fue destruido por los babilonios y después, con el regreso en la época del emperador Ciro, los judíos reconstruyeron el templo y ese templo duró. Y ese templo fue Jesús con su familia todos los años. El Evangelio de San Lucas señala que todos los años Jesús y su familia peregrinaban a Jerusalén, al templo. Cuando Jesús tenía 9 años, en un momento dado desaparece y la familia de él está muy alarmada porque no lo pueden encontrar y finalmente lo hallan a él conversando con los doctores de la ley y ahí dice una frase memorable. En los negocios de mi padre. A mí me interesan los negocios de mi padre. Yo no tengo que ocuparme de los negocios de mi padre. La Virgen María toma esta frase como algo que no es muy comprensible, pero que la guarda en su corazón como diciendo aquí hay un enigma importante. Bueno, esto es negado, diciendo no existió el templo de Jerusalén, Jesús no estuvo en el templo, no hubo tal templo, no tiene nada que ver con el cristianismo. Fíjese usted que después de la destrucción del segundo templo, sobre el cual hay monumentos como el Arco de Tito, por ejemplo, en Roma. Enfrente del Coliseo. Enfrente del Coliseo, donde se ve cómo sacan los elementos sagrados del templo, el famoso candelabro, en fin, las trompetas, el Arca de la Alianza, cómo la sacan del templo, y está ahí. Y eso es negado. Pero después, cuando el cristianismo se expande, se construye allí una iglesia bizantina sobre las ruinas del templo. Cuando en el siglo VII o VIII, los musulmanes en su campaña de conquistas, que vienen desde la Meca y Medina hacia el norte, llegan a Jerusalén y ocupan Jerusalén, destruyen esa iglesia bizantina y sobre ella construyen la mezquita de Al-Aqsa, que es la mezquita más sagrada que dicen los musulmanes existe en Jerusalén. La mezquita de Al-Aqsa, que significa la mezquita más lejana. Y sostienen ellos que esa mezquita es el primer templo sagrado que se construyó en Jerusalén, que no había nada antes. ¿Por qué lo construyeron en ese lugar? ¿Por qué a esa altura? ¿Por qué exactamente ahí? Y al mismo tiempo se niegan a que haya exploraciones arqueológicas, porque seguramente abajo se van a encontrar elementos muy claros, como se ha visto en los alrededores, que ahí estaba el templo realmente de Salomón, ¿no? Uh-huh. Bueno, las Naciones Unidas llevaron adelante ese proyecto árabe musulmán de quitarle toda relación al monte del templo con el cristianismo y con el judaísmo y decir que solamente es un lugar sagrado para el Islam. Esto está basado en un hecho mínimo que cuenta el Corán. El Corán no menciona a Jerusalén jamás. La Biblia la menciona más de 600 veces a Jerusalén. Claro. El Corán jamás. Bueno,
La cuestión es que hay una parte del Corán donde señala que Mahoma tuvo un sueño, el famoso sueño nocturno, que él tiene un sueño por el cual se le aparece un animal fabuloso, así como de las 1001 noches, que es una mula con cabeza de mujer y cola de pavo real, sobre el cual Mahoma monta y en un instante lo lleva a la mezquita más lejana. ¿Cuál es la mezquita más lejana? Si Mahoma no salió de Medina y la Meca, él vivió entre esas dos ciudades. La mezquita más lejana dicen que fue Jerusalén, interpretan ahora, y que llegó a Jerusalén y allí, sobre el monte del templo, lo que era, ahí reconocían que había un monte, que había algo, entonces él sube a los cielos acompañado por el ángel Gabriel, y luego desciende y se encuentra de nuevo en su lecho en la Meca. Y eso duró pocos segundos. Fue un sueño, evidentemente, si eso existió. Basado en ese sueño, dicen que cuando Mahoma llegó al muro del templo, donde está el famoso muro de los lamentos, él ató a su animal fabuloso en una argolla que había en el muro de los lamentos. La pregunta que uno se hace, que es una pregunta infantil, si esa mula fue enviada por Dios y era un animal fabuloso, necesitaba una argolla para ser atada, si iba a escapar de ahí. Bueno, entonces era un sueño. Era un sueño. El muro de los lamentos como que no existió y es todo un invento que se hizo después. Que todo eso pertenece al Islam. Y esto fue votado en las Naciones Unidas y solamente 5 o 6 países europeos votaron en contra. Países los más civilizados. Votó Alemania, Francia, Italia en contra. Y Argentina se abstuvo. Y hubo una mayoría de abstenciones. Y por supuesto los países musulmanes votaron a favor de esa resolución. Por lo cual la UNESCO ha decidido que el monte del Templo de Jerusalén no tiene nada que ver con lo que narra la Biblia. Que no había templo, que no existió eso. Y esto es una profanación de la historia. Es una agresión contra el cristianismo. Y a mí me escandalizó tanto que yo decía, caramba, las famosas y tan publicitadas reuniones del diálogo interreligioso que se hace entre los católicos, los cristianos, los judíos, los musulmanes, ¿cómo se acepta semejante profanación? Es como decir que la Meca no tiene nada que ver con los musulmanes. Y sin embargo eso se aceptó y nos damos cuenta que el mundo anda mal. Porque si se aceptan semejantes barbaridades, bueno, cualquier cosa ya es posible. En realidad, para los que pueden ver las fotos de ese lugar, primero de todo es una gran explanada construida por Herodes. Claro. Herodes, mala persona, pero un genio de la construcción, un genio. No fue un arquitecto egipcio, fue un arquitecto hebreo. Era un hombre, las cosas que hizo extraordinarias. En 12 o 15 años hizo monumentos increíbles. Entre otros la explanada, es decir, lo que el monte, el templo, el segundo templo que reconstruyó Zorobabel y Esdras y Nehemías, en la época de Nehemías, exactamente, estaba sobre una montaña, una colina, ¿no? Entonces lo que hizo Herodes fue ampliar todo eso. Una explanada y que la cerró con una pared, ¿no? Con 4 tremendas paredes que sostienen la explanada. Entonces allí está esta mezquita y está lo otro que es más famoso de los musulmanes, que es el domo de la roca, es de la roca, que tiene un color dorado y que forma parte de todas las fotos que la gente se saca cuando va a Jerusalén. Pero esto está todo bien, pero negar que allí estuvo el templo de Jerusalén y luego el templo, el segundo templo en donde justamente el Señor Jesús estuvo, es de una necedad incomprensible que se justifica solamente por una cuestión política. Completamente política. Y economicista, sí, digamos, dada que en este momento el mundo musulmán tiene mucho dinero y puede comprar voluntades, ¿no? No, decían que estaba ahí unas ofertas muy importantes de Qatar y Dubái, que son esos grandes emiratos del Golfo, que aportaban dinero y la UNESCO, por supuesto, se dejó comprar por ese dinero. Pero es muy inmoral lo que ha ocurrido. Y a mí como argentino me duele que la Argentina se haya abstenido en ese momento, diciendo que quiere mantener una posición equidistante. ¿Pero equidistante de qué? Es como decir que la Meca no tiene nada que ver con los musulmanes. ¿Cómo se puede decir que el monte del templo no tiene nada que ver con el cristianismo o con el judaísmo? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de protección a la cultura y a la historia significa? De todas maneras, cuando uno visita, no puede subir. Yo de las 2 veces que fui, en la primera pude entrar,
Es una gran explanada. A la mezquita no entramos, ni tampoco entramos al domo. Ahí sí se ven unos lugares donde los musulmanes se lavan las manos. Sí. No hay mucho, no hay mucho. La verdad que hay una cola tremenda para ver poco. Porque se ve mejor desde el Monte de los Olivos que Claro. aún estando allí. Yo lo visité un par de veces, Sí. porque cuando Israel, después de la guerra de los 6 días, conquistó esa zona, tuvo la generosidad de permitir que la administración religiosa de la explanada estuviera a cargo de los musulmanes. Fue una concesión que hizo Israel de buena voluntad. Pero después los musulmanes empezaron a poner restricciones, a permitir que ingresen ciertos días, algunos sí, otros no, los judíos nunca, algunos cristianos sí, otras veces no. Entonces, evidentemente que hay un clima allí de hostilidad inaceptable. Soy Matías, no conozco mucho de Trump, pero lo bueno es que se declaró pro vida, a diferencia de Hillary. En el tercer debate se declaró en contra del aborto. Apenas mencionamos la palabra Trump y ya alguno llama. Soy Elisa de Mendoza, muy bueno el programa, y es muy claro el señor Marcos. Ya lo había escuchado en el programa de la señora Legrand. Dice que es admirable tanto conocimiento de la Biblia. Usted suele ir a esos otros programas que no ve nadie esos programas. Qué privilegio, ¿no? Ahí sí que dice usted algo y sabe que lo está escuchando millones de personas, ¿no? ¿Cree que la sociedad tiende a una mayor secularización o a una expansión de la fe? De la familia Romero de Córdoba. Estamos mirando desde Arrecifes, muy especial el programa con la parte histórica que nos están dando, muy bueno el programa. Patricia, van a seguir ahora llamando. Hágale todas las preguntas que usted crea conveniente, que usted crea que puede hacer, y el invitado contesta la que sabe. ¿Cierto? Así es. A veces la gente dice, no sé si preguntarlo. Pregúntelo. El invitado tiene de ese tema no sabe. ¿Qué sé yo? La formación del Real Madrid de mañana no la sabe. ¿No es cierto? Nadie le va a preguntar eso. Pero hay una pregunta que es interesante. ¿Usted cree que la sociedad se va secularizando o se va expandiendo la fe? Mire, es un movimiento, yo diría, para usar una palabra que estuvo en un tiempo de moda, dialéctico. Es decir, va en una dirección y en otra, se van entrecruzando. Por un lado se seculariza y por otro lado se crece la fe. Yo observo con placer, con gusto, que en muchos lugares está creciendo la fe. Porque eso me garantiza a mí de que crece también la moral, crece la ética, crece el respeto al ser humano a través de la fe. Por cierto que nos encontramos en este momento con una situación muy especial, que es el fenómeno islámico, donde la gente confunde la religión del Islam, que es una cosa, con el islamismo político, que quiere conquistar al mundo e imponer la ley de la Sharia como única ley aceptable, y que eso es inaceptable, desde luego. Pero esta confusión lleva a que haya este conflicto terrible que está produciendo una crisis humanitaria espantosa. Pero por otro lado, por suerte, dentro del área judeo-cristiana, la fe ha logrado hacer avanzar la moral y la solidaridad humana. Hay diálogo, hay acercamiento, hay afecto, hay comprensión, hay enriquecimiento espiritual recíproco, y eso es altamente positivo. Por otro lado, lo que llamamos secularización, bueno, es un tema que tiene sus rasgos complicados, porque tampoco uno sabe hasta dónde llega la secularización. ¿Qué es la secularización? En un tiempo se creía que no se debía separar la Iglesia del Estado. La Argentina durante mucho tiempo no separaba la Iglesia Católica del Estado, y eso produjo luchas internas muy importantes en la época de la presidencia de Roca. Después el gobierno dio marcha atrás, volvió a establecer un vínculo muy estrecho entre la Iglesia Católica y el Estado. Hoy en día esto ya ha cambiado bastante. Entonces nos encontramos con una situación en la cual yo diría que hay una secularización sana que consiste en aceptar que hay cosas que pertenecen al César, pero que las cosas que pertenecen a Dios deben seguir perteneciendo a Dios.
Entonces, esta separación yo creo que es importante, está claramente explicitada en la Biblia, Sí. son las mismas palabras de Jesús, entonces tenemos que volver a ese punto. Y esto no lo entienden en este momento los musulmanes, que no separan al César de Dios. Entonces quieren que todo sea uno. Y esto lleva a la catástrofe que está viviendo el Medio Oriente en la actualidad. Por otra parte, hay aspectos que están vinculados con temas que son especialmente sensibles para ciertas denominaciones religiosas y no para otras. Por ejemplo, el tema del aborto. El tema del aborto es un tema muy complejo porque hay ciertas denominaciones religiosas donde se consideran que hasta el tercer mes prácticamente el niño no tiene vida, que no es un ser humano en el sentido completo de la palabra y que es como una formación que se ha producido dentro de los órganos internos de la madre, pero que no es un ser humano completo y que por lo tanto el aborto no sería un pecado, no sería un crimen. Otros no aceptan para nada esto. Los católicos especialmente opinan que desde el momento en que se une el espermatozoide y el óvulo ya hay un ser humano completo. Bueno, esto ha llevado a diversas disquisiciones y hace que dentro de las mismas religiones haya opiniones diversas. Lo mismo se puede opinar respecto al divorcio, respecto a otros... La homosexualidad. La homosexualidad. Son temas muy complicados donde evidentemente ha habido una modificación muy importante cultural en el mundo. Yo diría que en algunos aspectos aumentó la tolerancia, pero no siempre la tolerancia ayuda a pensar mejor. La tolerancia muchas veces ayuda a pensar mal. Por ejemplo, cuando hoy en día se cree que todo victimario no es victimario, sino que a su vez es víctima de que la sociedad lo trató mal, estamos haciendo una inversión absurda de la lógica. El victimario, el asesino, es el asesino. Después estudiaremos por qué asesinó, pero es el asesino. No podemos decir que él es la víctima. La víctima él fue el asesinado, el que sufrió el asesinato. Entonces aquí nos encontramos con que la mente humana logra perderse en este laberinto borgiano de argumentos y contraargumentos. En la Argentina, por ejemplo, ha crecido mucho la teoría zaffaroniana, que corresponde al famoso juez Zaffaroni, y que yo digo que él ha desarrollado esa teoría para justificar su apellido, porque su apellido viene de zafar, y zafar significa perdonar al delincuente. Y esa teoría zaffaroniana le ha hecho mucho daño al país. No deje de mencionar que es locatario de prostíbulo también. Locatario de prostíbulo, exactamente. Pero claro, como él tiene que zafar, él es locatario de prostíbulo porque necesitaba dinero, no sé por qué. Bueno, en fin. Entonces, estas son cosas que debemos estar muy alertas y ser cuidadosos en no caer en dogmatismos cerrados, sino reflexionar, pensar, analizar, ver distintos puntos de vista. De modo que las preguntas que me han formulado recién los oyentes son para pensar y no son temas cerrados para nada. En este contexto que usted nos está relatando, Marcos, de golpe la primer potencia del mundo elige a un personaje que asusta. Yo le digo a la gente, tengamos cuidado de no ser muy contundentes en nuestras afirmaciones, porque todo lo que sabemos nosotros viene con el filtro de la prensa. Y entonces uno puede ser muchas veces engañado, porque la prensa tiene sus intereses. El director del diario le dijo al periodista, vaya y escríbame un artículo sobre Dios. Y el periodista le preguntó, ¿a favor o en contra? Ese es el periodismo. El periodista dice, ¿a favor o en contra? Entonces, hemos recibido mucha información, no siempre limpia o transparente, más bien tendenciosa. Pero de todas maneras, no hace falta ser muy analista para descubrir que este caballero es la representación exacta de los antivalores. Y un país que se fundó sobre las verdades bíblicas, hoy está eligiendo a alguien que realmente tira por la borda todo lo que este país alguna vez creyó
y sobre el cual se fundó. ¿Cuál es su mirada, Marcos? Bueno, no hace mucho apareció un chiste de Nick, mi querido amigo Nick, donde dice, va a haber elecciones en Estados Unidos. Un candidato no dice lo que sabe y el otro no sabe lo que dice, ¿no? Aclarando que Hillary no decía lo que sabe, porque era bastante hipócrita, y Trump no sabía lo que decía, se iba de lengua. Fue una campaña muy sucia, una de las peores campañas electorales de Estados Unidos. Los dos candidatos tenían serios defectos y la gente decía, bueno, aquí no hay que votar por el mejor, hay que votar por el menos peor, malo. por el menos malo. Te vas a sorprender si digo que coincido con lo que acaba de señalar, en el sentido que tenemos que tener cuidado con lo que va a hacer Trump. Yo no estoy seguro hacia dónde va a ir él, no lo sé. Yo pienso que es un hombre muy hábil porque logró convertirse en presidente sin el apoyo de su propio partido. Sí, sí. En contra de su propio, él solo. Y fue una campaña en la cual él conseguía tener los grandes titulares porque con sus declaraciones estrambóticas y agresivas lograba tener los grandes titulares. Entonces aquí hay un juego, yo creo, de campaña hábilmente llevado. Ojalá que sea solamente eso. Pero me recuerdo muy bien, y seguramente vos también te debes recordar, que cuando asumió Ronald Reagan la presidencia de Estados Unidos, él era un mal actor que hacía papel de cowboy generalmente. Decía, ¿quién es este mal cowboy que va a ser presidente de Estados Unidos? ¿Cómo puede ser que se haya elegido semejante individuo? Y se convirtió en uno de los presidentes más trascendentales de Estados Unidos. Al final de su gobierno, de su presidencia, ya empezó a sufrir del Alzheimer, pero lo principal ya lo había hecho. Él había logrado hacer desaparecer la Unión Soviética. Fue un avance espectacular lo que logró Reagan. Bueno, aquí con Trump también no sabemos qué va a ocurrir. Por ahora me resulta alentador que él tenga muy cerca a Giuliani. Giuliani fue el hombre que devolvió la seguridad a New York. Fue una gestión espectacular. En muy poco tiempo él logró combatir el delito de una manera notable, un hombre muy honesto y muy recto. Si hombres como Giuliani lo apoyan, bueno, pienso que eso puede funcionar. Además hay otra cosa. No podemos comparar Estados Unidos con Argentina. No, para nada. Por más que Argentina se inspiró en la Constitución de Estados Unidos, porque sabe muy bien que Juan Bautista Alberdi se inspiró en la Constitución de Estados Unidos. Esa es nuestra Constitución. Estamos inspirados en la Constitución de Estados Unidos y no tenemos que decir que somos antiamericanos, si tenemos un origen casi común en lo constitucional. Lo cierto es que en Estados Unidos el Congreso es muy fuerte y no se puede hacer lo que se quiere allá. El Poder Judicial es absolutamente independiente y eficaz, no como acá, que es un Poder Judicial que anda sobre tortugas, ¿no? Sobre patas de tortuga. Allí no funciona así. Si es necesario meter preso a un presidente, se lo hace rápidamente. De modo que en Estados Unidos Trump no va a hacer lo que quiera. De modo que yo no estoy tan afligido. Yo pienso que este hombre va a tratar de tomar algunas medidas que lo conviertan en un presidente histórico. Estoy pensando desde el punto de vista del narcisismo que él tiene. Es un hombre muy orgulloso, muy pagado de sí mismo. ¿Y qué quiere? Quiere dejar su nombre grabado en la historia. Dinero le sobra. Él no necesita dinero, necesita robar. No necesita dinero. Él quiere quedar en la historia. Y si él, por ejemplo, consigue que su relación con Putin, que según algunos es muy buena, lo lleve a que entre los dos se pongan de acuerdo y decir, paramos la guerra de Siria, bueno, ya comienza a ser una contribución fabulosa. De modo que esperemos. Y por otro lado, lo que dijiste vos respecto a la prensa, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Las encuestadoras se han equivocado varias veces en los últimos meses de una forma grotesca. Sí. Fíjate lo que pasó con el Brexit. Nadie pensaba que el Brexit iba a ganar en Gran Bretaña y que Gran Bretaña iba a salir de la Unión Europea. En Colombia, nadie pensaba que el no iba a triunfar sobre el sí. El presidente Santos estaba muy apurado en arreglar con la FARC, muy apurado, muy ansioso, es lógico, pero quienes votaron a favor del sí son los que vivían tranquilamente en Bogotá, pero los que vivían en las zonas rurales y que sufrían a las FARC, que son criminales, no quisieron el acuerdo. Y lo curioso es que después de votar el no, triunfó el no, en contra de lo que decían las encuestas, se volvió a negociar la paz
Y la nueva negociación es mucho más favorable para la democracia que la anterior, porque casi 50 de los artículos que pedía el no fueron aprobadas y aceptadas por la FARC, porque se ve que la FARC ya tiene la soga al cuello. Entonces, esto fue positivo. Y nos encontramos con lo de Trump también, que fue una gran sorpresa, que todos apostaban a que no ganaba. Lo que pasa es que él apareció como una figura muy antipática, pero esa figura antipática es la que le hizo ganar votos. Y allí en Estados Unidos hay muchos problemas muy serios. En el mundo hay problemas muy serios, que el mundo no se atreve a enfrentarlos como corresponde. Hablábamos antes de que empezara el programa sobre la inmoralidad que hay en las Naciones Unidas. ¿Cómo es posible que las Naciones Unidas no se hayan reunido a decir, señores, la guerra de Siria tiene que parar ya? No se dispara una sola bala, no se lanza un solo misil, nadie lanza un solo misil más. Paremos la guerra y después vemos cómo se arregla el tema, cuáles son los factores de influencia. Pero esto sigue y sigue y sigue y sigue. Es una catástrofe humanitaria tremenda. El mundo es inmoral. Uno ve las fotos de Alepo, una ciudad convertida en ruinas, y sabe la cantidad de millones de personas que van a quedar sin vivienda, sin comida, con enfermedades. ¿Qué clase de organizaciones mundiales tenemos? ¿Para qué sirve la Naciones Unidas? Con todo ese dinero, con cantidad de diplomáticos y reuniones que hacen, para nada. Olga de Mendoza nos felicita por tenerlo. Dice que lo conoció, doctor, en la Feria del Libro de Mendoza. Federico de Morón, saber si es cierto que están, si sabe el doctor Aguinis, si es cierto que están todos los materiales para construir el nuevo templo. Se dice mucho eso, de que grupos judíos muy fundamentalistas tienen todos los materiales estoqueados, guardados, que si le dijeran, pueden construir el templo en esta parte de la explanada, sería cosa de días que el templo estuviera construido. ¿Sabía algo usted de eso? No, yo no sabía para nada. Creo que no es cierto. No creo que sea cierto, para nada. Pregunta al invitado, ¿en qué año era eso lo que contó del abuelo de los en Rumania o en Moldavia? Sí, ¿no? sí, Moldavia. Porque mi padre vino en el 30 y mi padre en el 28. Soy Elvira del Trébol. ¿Usted se acuerda qué año fue eso? Bueno, pues tendría que ser después del 39. En la Segunda Guerra Mundial, habrá sido en el 43, 44. Ah. Claro, en plena Guerra Mundial. Claro. Mi padre vino antes de la Guerra Mundial a Argentina. Ajá. Mis padres vinieron antes de la guerra, pero el padre de él quedó allá con sus hermanas. Juan Pablo, lo felicito por la calidad de sus invitados. El doctor Marcos nos brinda una enseñanza maravillosa. Soy Mari de Santa Fe. Si puede repetir el nombre del libro, lo ponemos en pantalla, La novela de mi vida, de Marcos Aguinis. ¿Cómo sigue con lo que ha decidido la UNESCO con respecto al pueblo hebreo y a los cristianos? Pregunta un oyente de Rosario. Y el último mensaje que tengo hasta ahora. Muy provechoso el programa, todos los días aprendemos mucho. Miriam desde Bariloche nos está mirando. ¿Cómo sigue esto de la UNESCO? Bueno, como estoy en un programa cristiano, puedo hablar con la necesaria franqueza y decir que la relación que tiene el pueblo de Israel con Tierra Santa es una relación que viene desde la antigüedad bíblica, que ha sido reiteradamente confirmada por Dios. Allí surgieron los profetas, allí nació Jesús, allí nacieron los apóstoles, allí nació el cristianismo. Sí. Es decir, el vínculo que hay entre el pueblo judío o el pueblo de Israel y Tierra Santa es un vínculo intensísimo. Y eso se quiere negar en este momento, se quiere descalificar, delegitimar y señalar de que nunca hubo un pueblo judío. Fíjese usted que se han descubierto hace no mucho tiempo en las cuevas que están cerca del Mar Muerto, Qumran. en Qumran, unos manuscritos, Claro, rollos de la época bíblica, escritas en letras hebreas. ¿Y qué dicen los palestinos? No, dicen, son los palestinos que escribían con letras hebreas, pero son los palestinos, no existían los judíos. Esto es una mentira total. Lo que se trata es de legitimar a Israel y decir, bueno, si Irán mañana larga una bomba atómica y hace desaparecer Israel, bueno,
está fenómeno, está muy Pero, bien. pero tan absurdo, Marcos, Sí, así es. tan absurdo que no puede resistirse el menor análisis, ¿no? La literatura que hay, los restos, pero ni siquiera hablemos de lo que dice la Biblia, ni siquiera mencionemos al historiador judío Josefo. Exactamente. Pero los romanos tienen historia. Claro. Lo que dice es, cuando usted va a Roma, al lado del Coliseo está el arco de Tito. El arco de Tito. Y Tito fue el general que conquistó Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. Y al volver fue emperador, pero le hicieron un arco, cosa que se hacía en aquella época, al general que venía del... El arco de triunfo, claro. El arco del triunfo, y ahí por ahí entraba, y ahí está los símbolos, bueno, ya lo había dicho Marcos, ¿no? Pero cuando uno está allí y lo ve, dice, ¿esto quién lo inventó? Esto existió, esto fue tal cual. La verdad es que me sorprende que haya semejante intento de tapar el sol. De legitimar, como que no existieron. Que todo eso es mentira. Y se está creando la ficción palestina, porque fíjese que la palabra Palestina se ha difundido tanto y la gente ignora lo que significa. La palabra Palestina fue inventada por el emperador Adriano 2 siglos después de Jesús, porque él quería que desapareciese la palabra Jerusalén y la palabra Israel o Judea, como una forma de terminar con las rebeliones judías que querían recuperar la independencia. La lucha fue tremenda, tremenda, tremenda. Cayó el templo y siguieron luchando en Masada, y siguieron luchando después con Bar Kokhba, en fin. Y la cuestión es que Adriano, después de sofocar la última rebelión, le cambia a Jerusalén el nombre y le pone a Aelia Capitolina. Y decide cambiarle el nombre a Judá, y entonces dice, ¿qué nombre le puedo poner? Dice, hace mucho tiempo aquí existió un pueblo que eran los filisteos, que en latín se escribe Falestina, con PH. Y entonces le puso Falestina. Pero los cristianos nunca le dijeron Falestina. Los cristianos siempre llamaban de Tierra Santa. Y los judíos siempre llamaban Eretz Israel, la tierra de Israel. Es decir, que la palabra Palestina no tuvo éxito en ningún momento. Por ahí viene, de los filisteos. Y los filisteos desaparecieron en la época del rey David. Cuando el rey David logra unificar todo el territorio, todas las tribus, los filisteos que quedaban también posiblemente se integraron al pueblo de Israel y bueno, y quedó un pueblo único. De modo que desaparecieron también los... De manera que esa historia es una ficción que se creó con el objetivo de descalificar a Israel. El objetivo es que Israel desaparezca del mapa. ¿Por qué? Porque Israel es el único país democrático del Medio Oriente, el único país civilizado del Medio Oriente, el único país donde hay pluralidad de confesiones, donde hay libertad de culto, donde hay representación de los árabes y de todas las minorías de todos los lugares. En el Congreso, el 10% son árabes. Exactamente. Sí. Y 1 millón de habitantes de Israel son ciudadanos árabes con todos los derechos. La mujer es respetada como cualquier país occidental. Es decir, es un fenómeno muy extraño en esa área de discriminación, de odio. Sí, Marco, ahora déjeme ponerme un poquito en la vena de enfrente. Pero a veces el trato que tienen los más beligerantes del Estado de Israel, por ejemplo, cómo tratan o cómo han cercado la Franja de Gaza, cómo es imposible salir de la zona de Jerusalén, cómo le van sacando territorios a los pueblos palestinos, es mirándolo de afuera, ¿no? Yo sé que usted es judío y entonces él va a defender su No, pues yo trato de ser ecuánime. Sí, mi primera novela fue Refugiado Crónico en Palestino. Fíjese usted cómo la prensa a la que nos referimos recién deforma la cosa. Gaza estaba en poder de Israel desde la Guerra de los 6 días. Y Sharon, que era un hombre muy duro, decidió evacuar la Franja de Gaza, desocuparla. Y sacó a todos los israelíes de la Franja de Gaza. No hay más territorio ocupado. Había varias colonias judías que prosperaban, que habían puesto producción de frutas, de hortalizas, fábricas, criaderos de huevos, de pollo, en fin, y los sacó a todos, de las orejas. Yo recuerdo, he visto fotos, cómo lo sacaban a la fuerza a los judíos de la Franja de Gaza, para que la Franja de Gaza quede libre de judíos, solamente de árabes, para los árabes. ¿Qué hicieron los habitantes de la Franja de Gaza?
con la ayuda internacional que recibían, Empezó a tirar bombas. comprar misiles y construir túneles para atacar a Israel. Eso fue lo que hicieron. Cuando Gaza podía haberse convertido en una Singapur, un lugar de gran crecimiento económico, y estar en paz con Israel. Y entonces Israel tuvo que, por supuesto, rodear la Franja de Gaza e impedir que invadan a Israel. Pero quien más impide que la Franja de Gaza se conecte con el exterior es Egipto. Porque en la Franja de Gaza está Hamas, que está asociado a los grupos terroristas del Sinaí. Y eso no se dice en la prensa. No, claro. Así que la cosa es más complicada de lo que Muy parece. complicado. No se puede hacer análisis desde Buenos Aires de lo que sucede allí. Hay y mucha deformación por prejuicio. Hay mucha deformación por prejuicio. Soy Santiago del Estero, un pueblo muy chiquito, llamado Los Tigres. Dice que nos ve siempre que puede. Y claro, hace una pregunta que no tiene nada que ver con su presencia, la leo por respeto al televidente. ¿Qué dice la Biblia de las madres solteras y de los papás que niegan a sus hijos sin haber nacido? Bueno, evidentemente le pasa a ser que este tema a quien nos escribe, lo leo el mensaje, no lo vamos a contestar. El Salmo 139, del 13 al 16, habla claramente de la postura ante la vida desde la concepción. Matías de Santa Fe. Muy bueno programa, lo estamos viendo de Jujuy, Ledesma, con mi esposa Melina. Isaac Insfran. Bueno, un pariente suyo debe ser, ¿no? Sergio Insfran no fue el gobernador de Sí, pero Isaac, digo, por Isaac. Sí. Sergio de Villa Constitución, creo que el Islam, tanto el Pacífico como las ramas más extremistas como ISIS, representan al enemigo. Su doctrina es la de Satanás. Bueno, yo leo el mensaje, pero tengo que tener cuidado, en decir eso. Cuando Elizabeth visitó a María, la llamó la madre de Adonai, mi Señor, y el hijo que llevaba en su vientre saltó dentro de ella. Solo era un feto de 3 meses, pero ya era el Kyrios. Esto es un texto de Lucas, como para corroborar lo a los 3 meses ya tenía entidad. Entidad, claro. Juan Pablo, soy David de Tupungato, Mendoza. Ahí no sé por qué me suena un moscatito ahí, ¿no? Donde estuvo el hermano. Quiero felicitarle por el programa muy bueno y de gran interés. Estuvo mi hermano viviendo allí. ¿Ah, sí? Entonces me manda saludos, pero no me dice, soy David. Ahora, Marcos, ¿cuál debería ser la mejor actitud de Argentina en relación a Trump y en relación a esto que usted nos dijo, no a Argentina, de los argentinos en relación al nuevo presidente y a esto de la UNESCO que usted nos habló? Mire, yo creo que la Argentina durante mucho tiempo jugó a una frase que no fue favorable para nuestro país. Que es relaciones carnales. Sí, las relaciones carnales o el antiimperialismo. El otro lado. Sí, por el otro lado. Hoy le decía a un amigo que en el capitalismo se habla muy bien del comunismo, pero dentro de los países comunistas se habla muy mal del comunismo. Ningún país comunista deja que salgan los comunistas de dentro de si están en el paraíso, porque prohíbe la salida, ¿no? Claro. Entonces aquí nos encontramos con una confusión muy grande. Debemos entender que Estados Unidos ha sido nuestra inspiradora en materia constitucional. Juan Bautista Alberdi se inspiró en la Constitución de Estados Unidos. No nos olvidemos que el héroe máximo de Estados Unidos, George Washington, le ofrecieron la corona después de la independencia y él la rechazó. Y después de ser presidente, él renunció y se fue a su casa, como correspondía. Y él insistía mucho en la responsabilidad individual. Él decía, cada ser humano es responsable de lo que hace. Era muy cristiano, desde luego, y gran lector de la Biblia. Y hablaba de la responsabilidad que tiene cada individuo. Y la suma de responsabilidades hace que un país funcione o no funcione. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra posición tiene que estar del lado de la civilización, de la democracia y del clima judeo-cristiano. Los musulmanes están muy complicados entre ellos y ojalá Dios quiera que se arreglen. Pero el conflicto que tienen entre chiitas y sunitas no lo tuvieron ni siquiera los cristianos cuando era la lucha en la época de Lutero. No llegaron a semejante extremo como allá. La matanza que están cometiendo es espantosa y sin paralelo. Entonces,
tenemos que evitar eso, estar fuera de eso, estar más bien con la civilización, con la democracia. Y la Argentina puede desempeñar un rol muy importante, yo creo, en América Latina. Fíjese usted que en este momento el mundo no tiene grandes líderes. No tenemos un Churchill, no tenemos un De Gaulle. No hay grandes líderes. Entonces uno habla de Putin o Erdogan, que es un dictador, o el mismo Trump, que no sabemos lo que va a hacer realmente. Y la Argentina podría desempeñar un rol importante porque es un país que logró recuperar la democracia en el 83, que la fue perdiendo porque cayó en populismo autoritario y ahora la está tratando de recuperar. Y yo quiero señalar acá que en un año del gobierno actual, yo no es que esté ciego por Macri. Macri es un ser humano que puede equivocarse como cualquier ser humano. Pero en un año, se va a cumplir un año de su presidencia, el país es otro. Tenemos un Congreso que funciona, que debate, que discute las leyes, que las mejora, que las perfecciona. Nos encontramos con un poder judicial que si no marcha más rápido es porque no quiere, por culpa de sus funcionarios, porque el poder judicial no está condicionado por el poder ejecutivo. El presidente convoca a los gobernadores de otros signos políticos y a los intendentes y a intelectuales de toda ideología para escuchar. Entonces, aquí estamos en un país de diálogo, de crecimiento, de fraternidad, y entonces los argentinos tenemos un deber con respecto al momento en que vivimos. Y es decir, todas las acciones que hagamos los argentinos tienen que tener como objetivo que se produzca mayor inversión, que se produzca creación de empleo, que se produzca una mayor fraternidad, que se consoliden las leyes. Todo lo que apunte en esa dirección está bien. Pero cortar una ruta que hace que millones de argentinos no puedan volver a su hogar, yo pregunto, esos 20 o 30 individuos que cortan la ruta, ¿cuántos empleos han generado? ¿Cuánta inversión han generado? Son saboteadores del crecimiento argentino. Tenemos que animarnos a denunciar eso. Son saboteadores del crecimiento argentino. No es un sentimiento patriótico que los anima, es un sentimiento egoísta, peligrosísimo. La Argentina está en este momento con una oportunidad extraordinaria para poder salir adelante. El mundo habla bien de la Argentina y hay muchas esperanzas en la Argentina. Incluso yo he viajado por Europa y me encontré con una frase como esta. Lo mejor que le ha pasado al mundo en este último año, en 1916, en el 2016, es la Argentina. Yo quedé mudo. ¿Cómo? Sí, es la Argentina. Nos ven mejor de que nosotros mismos nos vemos. Entonces tenemos que tomar conciencia de eso y de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos, de colaborar a que el país crezca, que todo lo que se haga sea para que haya mayor inversión, crecimiento de empleo, seguridad jurídica, honestidad, terminar con esta infección septicémica de la corrupción. La corrupción ha entrado como virus por todas las arterias, las venas, los capilares de la sociedad argentina. Por todos lados hay corrupción. Es tremendo lo que ha ocurrido. El narcotráfico. Están tirando bolsas con cocaína de los aviones, de las avionetas. Es terrible lo que está pasando. Entonces tenemos que tomar conciencia de que estamos en un momento muy difícil, pero podemos salir adelante. Y hacia allí tenemos que apuntar todos. Todos. Y cada uno de nosotros es responsable de sus actos. Eso es muy importante, incluso teológicamente hablando. Sí, verdad. Lo felicita Felipe y nos manda saludos. Leí la cruz invertida hace muchos años. Todavía celebro el chiste del nombre Santos Inoc, de uno de los personajes. Cuéntelo, Marcos. Claro, lo que ocurre es que en el calendario hay palabras que la gente no sabe bien lo que significa. Entonces, el Día de los Santos Inocentes ponen Santos Inoc. Porque no hay espacio para toda la palabra. Para una palabra inocente. Entonces, le pusieron Santos Inoc, creía que Inoc es su nombre. Lo bautizaron. Sí, lo bautizaron como Inoc. Bueno, es una alegría vernos, Esther de Buenos Aires. Otro es excelente temática y un lujo el invitado. Lo bendecimos. Si los fariseos quisieron negar la resurrección de Jesús e hicieron lo inimaginable para que se impusiera esa idea en el pueblo, no nos debería asombrar lo que se está haciendo ahora de negar que existió el templo. Esto nos lo dice Laura y Benjamín Sebun desde Las Grutas, Río Negro. No es un es una buena reflexión. No es un mal lugar para vivir, me dicen, ¿no? Sí, sí. Perdón, está negando el genocidio que los
israelitas están haciendo los palestinos, dice David de Funes. Genocidio. Genocidio. Hay más palestinos que nunca ahora, dentro de Israel y fuera de Israel. Genocidio cuando se extermina a una sociedad. Los palestinos, hay 1 millón de palestinos por lo menos dentro de Israel, y hay 2 millones de palestinos en Cisjordania y otro millón en Gaza. ¿Dónde está el genocidio? Genocidio es exterminar a un pueblo. Excelente programa, deberían invitarlo más seguido. Susi de Corrientes. Bueno, tampoco el caballero va a Mirta Legrana, con Fantino, no sé. ¿Fue con Fantino ya? No, con Fantino no fui todavía. Y tampoco con Susana Jiménez. Oh, pero no. No, Susana Jiménez ¿Cómo es que lo invitamos? No, allí va el hijo del líder sindical. Ah, sí. Muy bueno el programa, siempre con Susi de Formosa. Tenemos, Marcos, ha crecido la audiencia con esto de DirecTV en forma muy acentuada, ahora de todas partes Lo celebro. nos llaman. Y es siempre un privilegio tenerlo, ¿no? La gente va a preguntar, pero no quedó claro si Marcos es creyente o no. Le pregunto eso. Porque habla tanto del cristianismo, de Jesús, de la fe judía, pero arrancó con que se había enojado con Dios a los 6, 7 años. ¿Ya se amigó, Marcos? Mire, yo soy un teólogo frustrado. Sé mucha teología, porque incluso no solamente leí la Biblia, sino que leí libros sobre el budismo. En ese sentido, seguí casi los pasos de Borges. Leí el Corán, que es un libro difícil de leer, pero lo leí también. De modo que estoy muy informado en materia teológica. Y soy de aquellos que modestamente opinan que soy agnóstico. Es decir, no sé. Por ahí hay momentos en que pienso que Baruch Spinoza tenía razón, cuando decía que 2 sustancias infinitas no pueden existir al mismo tiempo. Si Dios es infinito y el universo es infinito, ¿cómo es que Dios está separado del universo? Si el universo no es Dios y Dios no es el universo. Es, en pocas palabras, el pensamiento de Baruch Spinoza. De modo que yo no sé. Creo que el mundo es tan complejo, es tan poco lo que sabemos, y es tanto lo que tendremos que todavía aprender, que no me atrevo a decir más que lo que acabo de señalar. Ahora, como judío, ¿usted reverencia o tiene gran respeto por el texto bíblico, no? Muchísimo. Es uno de los grandes textos de la civilización. Pero no diría que es la palabra de Dios. Quizás sí es la palabra de Dios, no sé. Por ejemplo, yo opino igual que Paul Johnson, que es un gran historiador inglés, católico, que decía que la producción literaria del antiguo Israel ha sido más abundante que la producción literaria helénica. A mí me sorprendió que lo haya dicho él, pero es un autor ecuánime, muy informado, un gran escritor, y hablaba de eso, es decir, que la producción escrita judía es notable. Y esto se ha vuelto muy importante y fue uno de los grandes aportes a la civilización que hizo el antiguo Israel. Fíjese usted, cuando Ezra dirige a la vuelta de los judíos desde Babilonia, a Israel, él establece el llamado Bar Mitzvah, que es la comunión judía. Es cuando el chico a los 13 años tiene que leer un trozo de bíblico. En ese momento el chico ya es adulto y para que pueda leer ese trozo bíblico tiene que aprender a leer y escribir. Entonces todos los niños judíos dejaron de ser analfabetos 500 años antes de Cristo. Por eso es notable cómo en la época de Jesús todos los judíos sabían leer y escribir. Uh-huh. Y él iba a las sinagogas y predicaba y leía el texto bíblico y la gente sabía de qué estaba hablando. Uh-huh. Y este es un proceso cultural notable. Claro. No, me quedan 30 segundos, Marco. ¿La pregunta más difícil? No. Yo voy a hacer una afirmación ahora. Y lo voy a dejar sin tiempo para contestar. Pero podría haber sucedido todo eso. ¿Podría hoy el pueblo de Israel estar vivo después de 2000 años de esparcimiento? ¿Podría todavía mantenerse el lenguaje hebreo como en aquella época? ¿Podría la fe en ese Dios creador seguir siendo la fe de tanta gente si Dios no existiera?
Gracias por venir, Marcos. Muchas gracias por esta reflexión. Nos encontramos con usted mañana. Viene un pastor, este sí va a ser un poquito más fácil para mí. Osvaldo Carníbal, un pastor de una gran iglesia en la capital. Gracias, Marcos. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana.